Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Por segunda ocasión, el capo del narcotráfico, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, se fuga de una cárcel federal en México. Esta vez huyó a través de un túnel de 1.500 metros. El gobierno guatemalteco ha anunciado que reforzará la seguridad en los departamentos fronterizos con México ante la posibilidad de que el Chapo Guzmán pueda huir a suelo nacional. Exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla reaparece ante la opinión pública tras 7 semanas en silencio desde que dejó el cargo. Según el exfuncionario, pues nadie se salva de la corrupción en el mundo. Y el arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian Morales condenó enérgicamente la actitud de la diputada Minsa Arriaga, que figura en un video burlándose de niños que sufren desnutrición. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Sin duda, la más importante del fin de semana ha sido la fuga del capo del narcotráfico, del hombre más buscado de los Estados Unidos en su momento, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. El capo, considerado el más importante del narcotráfico mexicano, Joaquín El Chapo Guzmán, se volvió a fugar de una cárcel de máxima seguridad en México. El líder del poderoso cártel de Sinaloa se fugó alrededor de las 9 de la noche de este sábado 11 de julio del Penal Federal del Altiplano 1, informó la Comisión Nacional de Seguridad. Había transcurrido de manera normal e incluso cerca de las 20 horas se le había suministrado su dosis diaria de medicamento. Tras notar su ausencia mediante el sistema de videovigilancia del penal, se activó la alerta por la evasión, por lo que el personal del Centro Federal hizo una revisión en la celda y en ella encontró una boca de túnel. Este iniciaba con un hueco de forma rectangular en el área de la regadera de aproximadamente 50 por 50 centímetros y 1,5 metros de profundidad. Dicho orificio comunica a su vez con un conducto vertical de aproximadamente 10 metros de profundidad habilitado con una escalera. Así, se llega hasta un túnel con dimensiones aproximadas de 1.7 metros de altura y de 70 a 80 centímetros de ancho, mismo que se extiende por una longitud aún indeterminada, pero que en línea recta, de punto a punto, representa más de 1.500 metros. El túnel cuenta con tubería de PVC, presumiblemente para ventilación, así como con alumbrado, y una motocicleta adaptada sobre rieles como mecanismo de tracción, mediante el cual probablemente fue extraída la tierra, producto de la excavación, y transportada las herramientas y maquinaria utilizadas para la perforación. Tras la fuga, las autoridades pusieron en marcha un protocolo de seguridad, el cual incluyó el cierre del aeropuerto de Toluca en el Estado de México. He de contarle que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje de alrededor de 5 minutos en los que dijo que ha ordenado iniciar los trabajos necesarios para recapturar al capo del narcotráfico, además de reforzar la vigilancia en torno a los penales de máxima seguridad en el país. Peña Nieto también ha dispuesto que la Procuraduría General de la República investigue si ha habido a funcionarios de los penales o del Sistema Federal de Prevención y Readaptación Social involucrados en el hecho que han facilitado la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. También estamos al tanto de un hecho muy lamentable que ha indignado y que indigna a la sociedad mexicana,
y que me tiene profundamente consternado ante lo ocurrido precisamente en la fuga de uno de los delincuentes castrantes, a veces de los más buscados en México y en el mundo. Esto representa sin duda una afrenta para el Estado mexicano, pero también confío en que las instituciones del Estado mexicano, particularmente las encargadas de seguridad pública, estén a la altura, con la fortaleza y la determinación para reaprender a este delincuente. Para tal propósito, he estado en comunicación con los principales titulares de las áreas de seguridad y de procuración de justicia de nuestro país. He instruido particularmente al titular de la Secretaría de Gobernación para que coordine las acciones que permitan trabajar en la reaprehensión de este delincuente. Ahora le presentamos un recuento de las persecuciones que han habido en torno a Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Usted debe de recordar que no es la primera ocasión en la que se fuga de un centro penal de alta seguridad. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, más conocido como El Chapo Guzmán, es el líder de una organización internacional de droga llamada la Alianza de Sangre, también conocida como el Cartel de Sinaloa. Después del arresto de Osiel Cárdenas del Cartel del Golfo, Joaquín Guzmán se convirtió en el principal traficante de drogas de México. En 1993 fue detenido en Ciudad de Guatemala y extraditado a México, pero 8 años después se escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Desde su fuga en enero de 2001, se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol después de Osama Bin Laden. Tras la muerte de este último en 2011, el ranking titulado Los nuevos 10 más buscados, que se elaboró a partir de una lista realizada por la revista Forbes, colocó en primer lugar a Guzmán Loera, a quien calificó como un hombre implacable y determinado. Esta misma revista calculó su fortuna en $1.000 millones. En 2013 se le colocó en el lugar 67 entre las personas más poderosas del mundo. Admitió haber asesinado entre 2.000 y 3.000 personas. El 22 de febrero de 2014, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, confirmó que Guzmán Loera había sido capturado en un operativo conjunto de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. La noche del 11 de julio de 2015, el Chapo Guzmán volvió a fugarse. La noticia fue dada a conocer por la prensa mexicana hasta entrada la madrugada de este domingo, a través de un comunicado de prensa. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Y ante la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en México, Guatemala ha reforzado la seguridad en su zona fronteriza con aquel país. El Ministerio de Gobernación incrementó la seguridad en las áreas fronterizas de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Petén, como prevención ante la posibilidad que Joaquín Guzmán, alias El Chapo Guzmán, decidiera venir a Guatemala con fines de ocultarse. Según Gobernación, aún no tienen indicios de que él esté ya en el país. Realmente reforzar y fortalecer todas las acciones operativas que se realicen en las fronteras a efecto de garantizar de que si existe la probabilidad de que esta persona quiera ingresar al territorio guatemalteco, pues se les ve de ese libre acceso a nuestro país y hacer todas las acciones necesarias. En caso de que él ya haya ingresado, pues generar las acciones judiciales con el Ministerio Público para realizar la recaptura de esta persona. Indicios, pues no tenemos en este momento, son las unidades de inteligencia las que tendrán que hacer el trabajo correspondiente de recolección de información a efecto de determinar si existe la posibilidad o existió la posibilidad de que esta persona pueda ingresar o pudo haber ingresado a nuestro país. El viceministro, en tiempo récord, presentó unas fotografías del Chapo Guzmán y la información de a dónde se puede denunciar en caso de ser visto. Caso contrario con lo que pasó con el prófugo de la justicia, Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti.
A Julius Estrada, de 31 años de edad, pretendía abordar un vuelo comercial con destino a Panamá, pero fue detenida por agentes de la Policía Nacional Civil por observar que la mujer tenía una conducta bastante nerviosa y extraña. Los agentes iniciaron a interrogarla y luego de unos minutos confesó que pretendía de manera ilícita sacar $42,000 en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Luego del peritaje respectivo, los elementos trasladaron a Estrada a la torre de tribunales, donde fue puesta a disposición de los tribunales de justicia. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Momento de la pausa, quédese con nosotros, tenemos más que contarle al volver a las 8:45. Dando a las 8:45. Sigamos con las noticias. ¿Sabe usted quién reapareció ante los medios de comunicación? El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Lo hizo en la misa muy temprano del día de hoy. En los últimos meses se han destapado varios casos de corrupción que se hicieron efectivos en estos últimos 3 años. Entre ellos, los más mencionados son el caso de La Línea, donde se presume que se defraudó al Estado por 1.000 millones de quetzales. Otro de los casos más sonados es el de Ixpisa, donde se capturó a 16 personas, entre ellos el ex secretario privado de la presidencia, Juan de Dios Rodríguez, y uno de los últimos es donde está implicado Gustavo Martínez, ex secretario general de la presidencia y yerno del presidente Otto Pérez Molina. Pero para el ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, eso salió a luz pública en Guatemala porque existe la CICIG, y si hubiera en otros países, también se darían a conocer estos casos. No creo que sea importante ponerse a ver quién sí, quién más o quién no, porque si hacemos una revisión de los gobiernos históricos que han habido, de las Cortes Supremas que ha habido, de los organismos legislativos, de los congresos, vamos a encontrar que en todos los periodos hubo problemas. El tema es que durante todos esos gobiernos no hubo una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala que tuviera el poder y la capacidad de develar las situaciones que estaban ocurriendo. Si le ponemos una CICIG a cualquier otro país en el mundo, estoy seguro que van a ir a destapar cualquier cosa. El arzobispo metropolitano Oscar Julio Bian Morales condenó severamente la actitud de los diputados que se burlaron de niños desnutridos, a los cuales utilizaron de manera vil para hacer una actividad política. La CICIG dio un golpe al Congreso de la República y a 4 diputados de la bancada líder, donde resalta la participación de Luis Chávez y Mirza Arriaga. Esta última se puede observar en un video donde se burla de niños con desnutrición, donde se puede escuchar que esos niños, según ella, sí necesitaban ayuda. Pero para el arzobispo metropolitano esto no fue nada gracioso y asegura que esta es una mala práctica de los diputados. Pero creo que está mal servirse de los demás, más de los niños desnutridos, que en nuestra Guatemala es una verdadera calamidad, y que muchos han dicho no, que ya vencimos todo lo de la desnutrición en Guatemala. ¡Mentira! No han hecho nada por la desnutrición en nuestra Guatemala. Hay mucha gente, muchos niños y muchas madres de familia muriéndose de hambre. Es que hay que ir al exterior, hay que ir a lo rural en Guatemala para ver todos estos cuadros tremendos de la desnutrición. No podemos seguir jugando o aprovechándonos de estos niños. El arzobispo también aseguró que no importa quién sea el funcionario, se le tiene que castigar por corrupción. Esto en relación a la captura de el ex secretario general de la presidencia y yerno de Otto Pérez Molina, Gustavo Martínez. Ciertamente en Guatemala hemos tenido hechos graves y creo que es el momento oportuno, como ya muchas veces lo he repetido, momento oportuno para que nuestra Guatemala logre cambiar ese sistema
que hemos tenido hasta el día de hoy desde hace muchos años. Tiene que cambiar, o sea que no podemos seguir así como estamos. Y si es necesario destapar todo eso, pues hay que hacerlo y hay que aprovechar ahora, sea quien sea. Y ahí sí que son las leyes, son las autoridades las que tienen que seguir todo este proceso. Hablemos del fútbol a nivel de Copa de Oro. Estamos en el partido entre la representación nacional de Trinidad y Tobago contra el cuadro nacional de Cuba. Como usted ya pudo ver, el primero de los goles fue a favor de los trinitarios. Sheldon Batiou al 16, André Bucauta al 41 y con esto liquidaron la serie ante el cuadro nacional de Cuba. Trinidad y Tobago tiene 6 puntos, es líder, está prácticamente clasificado en el grupo C. A segunda hora se están enfrentando las representaciones nacionales de México y Guatemala, 0-0 a la altura ya del segundo tiempo. Guatemala pues haciendo un primer tiempo bastante digno en contra de la representación nacional de México, pero los guatemaltecos necesitan un resultado positivo ante la representación nacional mexicana. De lo contrario, pues tendrán muchos problemas al tenerse que enfrentar tan solo al cuadro nacional cubano ya para buscar ser uno de los mejores terceros lugares. Aún así, Guatemala teniendo un planteamiento interesante en el primer tiempo para empatar a 0 con el cuadro mexicano. Hasta aquí con las noticias. Por supuesto lo voy a dejar con las entrevistas esta noche a las 8:45 con todo el resumen y debate de la semana. A las 10 de la noche estaríamos en Destino 2016, la presencia del doctor Alejandro Yamatei Falla como candidato a la presidencia en Destino 2016. Usted no se lo puede perder acá en Noticieros de Canal Antigua. Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45 es un gusto estar con ustedes para conversar, ya lo sabe usted, sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de esta semana, y mire que no han sido pocos, o sobre los hechos que prevemos que habrán de producirse durante los siguientes días. Claudia Méndez Arriaza con una indumentaria absolutamente veraniega para estos días en que está lloviendo en nuestro país. Nosotros vemos el verano como días soleados, aunque en realidad en el hemisferio norte se ve como días en los que hay sol, pero días también en los que hay lluvia. En términos generales se ve como días de relativo calor. Y nuestras dos compañeras el día de hoy, Pedro, tanto Claudia Méndez como Paola Hurtado, vienen vestidas así como para celebrar el 4 de julio o el 14 de julio, ahora que está más cerca. El 7 que es San Fermín. Con banderitas en la mano. Yo las veo como ninfas griegas, porque traen el color griego y ninfas griegas, dejémoslo así. Miren, esto no es espontáneo, esto pasa por una selección de la tienda que nos patrocina y entonces... Lo que es espontáneo es lo tuyo y lo mío. Exactamente. Es algo absolutamente... Pide que a ustedes nadie les pone florecitas. Que a ustedes nadie les pone cuidado. No vamos a traer unas florecitas. Que a nosotros nos toca hacer la mezcla, ¿verdad? Entre puntos y cuadritos, entre cuadritos y rayas. Pero bueno, por envidia de bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Vamos a arrancar con la discusión del tema que sin duda ha sido... Miren, es que ha habido mucho esta semana. Sí, ya no se puede decir que nos genera jueves alegres, porque también ha habido lunes alegre, ha habido de todo, pero arranquemos por el jueves y que sea Paola quien lo presente. Arranquemos con este caso que involucra al yerno del presidente Otto Pérez Molina, el secretario general de la presidencia Gustavo Martínez, quien por cierto aspiraba a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia hace apenas un añito. Gustavo Martínez fue detenido en el jueves de Sicil junto con otros integrantes de una estructura que el LMP y la CICIG presentaron como traficadora de influencias, de asociaciones ilícitas, que procuraba favores a través de un cabecilla de esa estructura que es el señor César Medina Farfán, un polémico personaje del que vamos a hablar, y que de 3 casos que documenta la CICIG y que ya empieza a mostrar desde esta semana de escuchas, la forma en que documentó con escuchas telefónicas, los casos, bueno, se resumen en 3. 1, caso de Jaguar Energy, donde está vinculado el secretario general.
una empresa que consigue vía el secretario audiencias inmediatas con el presidente de la República para obtener favores, siempre con la intermediación del señor César Medina Farfán. Pero que logra los favores en el Ministerio de Energía y Minas por medio del viceministro de Energía. Que también fue capturado. Caso número 2, Zetagas, una empresa que por medio de Medina Farfán consigue que el superintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz, que también está detenido, le rebaje un impuesto aduanero de 5 millones de dólares a 5 millones de quetzales. O sea, solo pagó el 12% de lo que tenía que pagar. Caso número 3. Está el caso de la empresa, a ver qué hace, me confunden un poquito. No, Zetagas es el que acabo de... La detención de Filadelfo Reyes dentro de estos casos. No, el caso del juez Patán. Este juez tenía en su judicatura un caso del 2004 contra Carlos Muñoz por varios delitos. Y Carlos Muñoz, por medio de Medina Farfán, consigue que le desestimen el caso a cambio de darle 2 plazas al juez al quien ya le pidieron un antejuicio. Es una estructura de 3 casos concretos que está documentando el Ministerio Público y que nuevamente toca a un cuadro cercano del presidente de la República o el cuadro cercano. Yo agregaría ahí Juan de Dios Rodríguez, que también está detenido, que está vinculado en el caso del IX. O sea, 2 exsecretarios directos del presidente. Así es. El exsecretario general y el otro, privado. el exsecretario privado, guardan prisión en este momento. Y por cierto que no son solo funcionarios como el de la SAT que él nombró, son personas que tienen relación cercana con él. Gustavo Martínez era su yerno y el señor Juan de Dios Rodríguez fue su abogado, su fiador, su amigo, alguien de mucha confianza. Bueno, voy a empezar yo. 3 puntos quiero tomar. Uno, me recuerda esto la salida no casual del yerno del presidente cuando lo hicieron dimitir. Es decir, ahí ya se sabía algo. Lo digo esto porque a mí me da mucha... Y me da pena, honestamente me da pena. Me da pena porque la situación es penosa. No me da pena porque yo tenga una cierta amistad o... Sí, comparto eso. ¿Verdad? Es penosa. Cuando el presidente... Correcto. Cuando el presidente dice, yo desconocía todo. Bueno, cuando el presidente cesa a su yerno, que es su secretario y es su candidato a la Corte Suprema de Justicia, y se ve en la obligación de sacarlo, al igual que se ve en la obligación de sacar al ministro de Energía y Mina, el señor Edwin Rodas. Lo saca, es porque sabe, le dicen, lo presionan, le aconsejan o lo obligan, no sé qué, a sacarlo. Él sabe, porque si no sabe, ¿por qué razón lo saca? Eso es penoso. Lo segundo es que lo que estamos viendo, y luego más adelante comentaremos también los de los diputados de otro partido político, es que, perdón, todo está podrido. Es decir, hay muy pocas cosas que no estén realmente podridas. El Congreso es putefacto, huele a descomposición que apesta. Pero cuando uno se va al ICS, uno se va a las aduanas, a la SAT, a las secretarías de la a la Secretaría de la Presidencia, a empresas formales, tradicionales como Zetagar y esta Jaguar, o empresas, digamos, menos conocidas como los 8 de la línea. Y uno dice, bueno, ¿qué no está podrido? Todo está putrefacto. Y la pregunta es, el señor Medina Farfán fue el que le negoció al señor Portillo las sacadas de millones a Panamá en el avión que el propio presidente Portillo reconoció que se lo prestaba y que, creo que terminó diciendo, y termino concluyendo con esto. De verdad, podemos ir a un proceso electoral próximo con este nivel de podredumbre. ¿Qué nos garantiza a los ciudadanos que podemos llegar a algo mínimamente digno? Esa es la palabra. Nada, me quedo ahí, digno. Nada, pero yo quiero tocar también 3 puntos y me voy a enfocar en algo que comentó Pedro. Resultan 2 empresas y yo creo que el valor de los casos que hemos visto, y quiero citar que no solo este caso que le atañe a Howard Energy, a Zetagas, pero también el caso del IX con PISA, y por cierto que Zetagas y PISA son 2 empresas mexicanas. Lo que estamos viendo acá es el sistema corruptor, porque el sistema corruptor no solo necesita de funcionarios que están en posiciones clave para generar este tipo de favores, pero también de empresas que necesitan este tipo de favores. Veamos el último caso en México, que fue un escándalo a nivel internacional de Walmart, que ha debido ser multada, porque ¿qué es lo que descubren? Para que crezca y se expanda en un territorio como el mexicano, lo tuvo que hacer empastando manos, y empastándolas grueso.
creo que el valor... Y no con pasta. Y creo que el valor de lo que está destapando CICIG acá es justamente esto. Nos está mostrando ya no nombres, ya no apellidos, aunque es obvio que el yerno del presidente es un nombre grande que genera escándalo, pero nos está develando sistemas. Acá son dos negocios grandes internacionales que llegan al sistema corruptor, ¿verdad? Llegan a pedir ese tipo de favores para salir avantes. Acá quiero agregar un paréntesis. Me parece que el presidente debe responder una pregunta, y con esto no quiero decir si el presidente debe ser condenado, si el presidente debe ser sentenciado. Considero que cualquier investigador en este momento se debe estar preguntando si Gustavo Martínez generó un encuentro de Jaguar Energy, de X empresa, con el presidente. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿A qué convenios llegaron? ¿Hubo acuerdos o desacuerdos? Y esas son preguntas que solo puede responder el señor presidente de la República. Debe hacerlo, porque ahora ya no es el nombramiento de X funcionario, ahora es las reuniones que sostuvo con estos empresarios. Lo segundo que yo quiero decir es que los casos tanto de los diputados, lo que se ha develado en el Congreso, como estos casos que se revelan con empresas privadas, nos está mostrando como dos vías o dos canales de corrupción desde el Estado. Uno es los grandes negocios. Se acercan empresarios, hombres que saben producir y crear dinero, empresas, compañías, pero la otra es el mediano, ese empleado medio que no va a generar dinero, sino que lo que va a crear son ingresos extra a través de la creación de plazas fantasmas. Hoy me pregunto de qué tamaño debe ser el Estado realmente, porque vengo justamente de tener el fin de semana reuniones en las que me hablan de hay 40 plazas a nombre de quién en el IX. Hay 60 plazas fantasma a nombre de fulano en tal y tal organización. Parece que todas las instituciones se prestaron para eso, y esto tiene que ver con algo que nosotros hemos señalado de acá. El Estado es visto como un botín para hacer negocios con grandes empresarios, pero también los funcionarios de corte medio lo ven como un botín para generarse ingresos extra a través de la creación de plazas fantasma. Yo lo que veo relevante es que, a ver, veo al señor César Medina Farfán como el pivote que funciona en los tres casos, traficando con influencias, sea con el juez para obtener la desestimación del caso que tanto le afectaba al superintendente de administración tributaria, y por el otro lado que es quien le ofrece las plazas también al juez. Por el otro lado, lo veo como pivote también para actuar en beneficio de Jaguar Energy. En concreto, entiendo que lo que buscaban era que el cónsul chino acreditado en Costa Rica no pudiera venir a visitar a los ciudadanos de ese país que se encontraban en unas condiciones francamente penosas, encarcelados en Guatemala. Y entiendo también que él funciona como pivote hacia el ministerio, también hacia la Superintendencia de Administración Tributaria, para reducirle de 5 millones de dólares a 5 millones de quetzales una fianza que tenía que pagar la empresa Zetagas. Lo que veo también es, por supuesto, una mina de oro de parte de este viceministro de Energía y Minas, porque en ese momento no era ministro, sino era viceministro, que estaba ofreciendo favores o ejecutando favores a cambio de pagos que le realizaban. Lo mismo que Gustavo Martínez. Y me parece interesantísimo cómo se llega a descubrir que el secretario general de la presidencia obtenía dividendos o obtenía algunos réditos de la contratación de una supuesta consultoría de comunicación pagada a $20,000 mensuales por medio de una muchacha que entiendo que, según ha explicado el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, solamente servía de parapeto para que se ofreciera este pago, y luego habría de entregar el dinero a las personas que estaban interesadas, que era el señor Medina Farfán y el señor Gustavo Martínez. Yo pienso que este es un caso de gran trascendencia. Me parece importantísima la labor que está desarrollando la CICIG en Guatemala. Yo creo que no hay quien pueda decir en este momento que es, excepto por supuesto los diputados de líder, pero todo el mundo piensa que es muy valioso lo que está haciendo la CICIG, y también es muy valioso el acompañamiento de la FESI, del Ministerio Público. Déjeme incorporar rápidamente mi opinión. Al presidente le han desbaratado prácticamente su gabinete. Desde la vicepresidenta, que tuvo que dimitir, el secretario privado que está detenido por el caso del IX, pero en el ¿Está caso desaparecido el secretario de la vicepresidenta? Y el prófugo, que él también lo conocía, pero se le ha hecho pozoles su equipo, y ya lo habíamos planteado, ahora está más solo. Pero en el caso de Gustavo Martínez,
específicamente, es el único en el que él no puede desligarse como lo ha hecho con todos, donde él dice, yo los había nombrado, ellos eran independientes, son independencias autónomas, que consiguiera audiencias para Jaguar Energy en menos de 24 horas y que la CICIG ya le documentó $120,000 de pago de soborno, que Carlos Muñoz en su apartamento repartía el dinero. Los diplomas. Los diplomas. A ver, a los graduandos. ¿Qué mandatario de la República permite que su yerno y secretario le diga, me atiendes a estos mañana? ¿De qué hablaron en la reunión? Señores, es que pensar que el presidente, o que no sabía que Gustavo le facilitaban ese tipo de sobornos, o que el presidente propio no se benefició de esas audiencias y esos favores, yo pienso que aquí es importante muy iluso. revisar no estoy especulando, históricamente pero estoy diciendo, ese ha sido el papel de los secretarios. Cada vez están cercando más al presidente y resulta ineludible pensar que el presidente está limpio ante tanta podredumbre. Ese era el candidato del presidente a la Corte Suprema de Justicia. Él era. Ahora y se le llamó extrapola, además como el primer candidato a la presidencia del organismo correcto, judicial. ahora extrapola tú el resto de candidatos a magistraturas de una manera porcentualmente baja, propuestos por otros en las mismas condiciones. Y esto evidentemente lo que creo que todo el mundo está convencido es que no es el único candidato, el del presidente, que resulta ser un delincuente. No, pero eso ya lo dijo Claudia Escobar. 10% nada más. Eso lo dijo Claudia Escobar. Solo 10. Que quiso detener el nombramiento. Y dijo, momento, el nombramiento de estos jueces y magistrados no pero le no el de estos, como dice Juan Luis. No, el tema es que esto no es el Partido Patriota. Con el Partido Patriota, solo el Partido correcto, Patriota. ha habido un sistema. comisionado, porque hay que decir otra cosa, aquí ha habido dos comisionados que podían haber hecho esto en cualquier gobierno y no lo han hecho. Y en eso hay que aplaudir la valentía del señor Velázquez y el acompañamiento, como te ha dicho, de la Fiscalía. Y la cobardía de Francisco Dalanese, que en tanto años Y del señor Castresana, que lo podían haber hecho y no lo hicieron. Miren, ahí nos podemos meter en una discusión reinteresante. Pero ustedes me hablaron de que... mi tema. El punto es, ¿por qué no renuncia el presidente? No hay ninguna razón para que la ciudadanía Pero da igual, aunque renuncie, ¿qué arreglamos, Paula? El presidente es insostenible. Ok, pero ¿qué arreglamos? No es la persona que tiene... Aquí está la discusión de renuncia o no renuncia. Vamos a okay. la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8:45. Muy bien, aquí de regreso este domingo, el mes de julio, mes de la CICIG y del MP, porque lo vamos a hacer, lo mismo que está el mes del padre, el mes de la madre, el mes de la mujer, este es el mes de la CICIG y el MP. Total, mes de Llevan 4 meses porque Yo creo desde que, abril, abril, mayo, julio, algún mes hay que dedicarle, que molesta, hombre, no sean ustedes descorteses. El trimestre. El año de la CICIG. ¿Qué ha ocurrido además de los lamentables sucesos que le comentamos en el primer segmento? Otro igual o peor o tan lamentable como el primero. 4 diputados y un ex alcalde señalados por CICIG también de ciertos delitos y competición de antejuicio. ¿Quiénes son los señalados? Los 5, curiosamente, del partido líder, igual que lo fuera el señor Hichos en su momento. Son el diputado Chávez, la diputada Arreaga, el diputado Llanes, el diputado Rivera y el ex alcalde Arnoldo Medrano. Actual alcalde. La CICIG y el Ministerio Público han hecho públicos no solo las acusaciones, sino también conversaciones que mantenían 2 de los diputados para llegar a buen puerto en sus delincuenciales actuaciones, como si necesitaba apoyo de Contraloría, si había plazas, si te doy, si te quito, si yo estoy segura, si yo lo tengo todo amarrado. Es decir, la prepotencia del político que cree actuar impunemente y con todo descaro, por teléfono, yo estoy seguro que por Twitter lo podrían haber hecho igual, se relacionan con este tipo de cuestiones. Quisiera leerle lo que la diputada Mirza Arreaga pone en su Twitter. Y dice, después de hablar que es mujer trabajadora y madre, que seguro que lo es, agrega, comprometida con el pueblo de Guatemala a forjar una mejor nación donde se respeten las leyes y los derechos. Hombre. Toma ya.
Pero ahora es acusada de corrupción. ¿Qué entenderá esta señora que paga usted y pago yo? Que son las leyes y lo de hecho. Vamos a ver primero el video de ella con lo que dice. Esto fue lo último que ella dijo, porque no ha aparecido a las cámaras después de ello. Sí, pero lo tiene todavía en su Twitter, lo pueden chequear en su Twitter. Pero vamos a ver el primer video y lo que le presentamos con la producción que le hemos hecho. Yo lamento bastante de verdad que la CICIG y el MP se esté prestando a estos juegos. Y yo quisiera que saquen a luz, doy la autorización que saquen a luz ese audio que dicen. 100%, yo no he hablado absolutamente nada. Yo me sé cuidar. Exactamente. No, y aquí nosotros ponemos la empresa, pues ahí nos dividimos el tema. No hay problema. Y así debe de ser, ¿verdad? Una empresa responsable, ahí el hijo del diputado, ¿qué le llama? El ingeniero Mérida. El ingeniero Mérida. De Paco. Sí, que el mismo diputado nos pidió el apoyo cuando hubiera algo por ahí. Entonces, él es el que es una palo de amaro. Nosotros dijimos, está bien, ¿no? No nos dijo que no nos pedía, que nos explicaba que no fuéramos a hacer oposición. No nos importa al final, ¿verdad? Y es muy responsable. Es muy responsable. Incluso si se le aprueba y todo, al momento de que se le apruebe, él, digamos, cumple con lo que corresponde. Nos arreglamos con usted. O él mismo, ya sabe que tanto lleva él. Ahí no hay problema. Bueno, ahí lo ven ustedes. Quería el audio, señora, ya tiene el audio. A esos dos acusados de delincuentes, que el audio revela que efectivamente las probabilidades de ser delincuente y no presunto delincuente es mucho, les estamos pagando usted y yo. Nos roban todos los días a usted y yo y conspiran para robar más. Pedro, estaban tratando directamente, ¿Qué te parece? la señora dice, nos dividimos el tema. Sí. Estaban hablando de conseguir contratos de entre 5 y 10 millones de quetzales provenientes del Ministerio de Desarrollo, otorgárselos a una empresa que presuntamente es propiedad del hijo de un diputado, también del líder por el departamento de San Marcos, un ingeniero Mérida. Por cierto, el diputado ha dicho que a él que lo esculquen, que él no tiene ningún contrato, pero según ellos, según estos diputados, él estaba pidiendo también ese tipo de contratos. Están hablando en realidad de complotar, de unir esfuerzos para robarnos a los guatemaltecos. Eso y no otra cosa. Incluso está hablando el diputado Luis Chávez, un señor del que ya habremos de explicarle un poquito más adelante. Estaba hablando de que este señor era muy responsable, el señor Mérida, y habría de cumplir con lo que corresponde, es decir, con darle su pago a cada uno, con no quedarse él con toda la plata. Eso es el robo puro y duro, eso es lo que está descubriendo la CICIG, igual que en el caso que ya le planteamos en el segmento anterior, en el Ministerio de Energía y Minas, y vinculado también en la Secretaría General de la Presidencia. A mí lo que me sorprende es la desfachatez con la que niegan. Mira, si a mí me hubieran atrapado robando o negociando cosas así, y me hacen una rueda de prensa y trato de desmentirlo, me empezaría a temblar la cara, seguramente se me tuerce un ojo. Pero ella dice, no, estoy limpia, que no. ¿Con qué voracidad se defiende? Y es esa misma defensa la que vemos en esa bancada, cuando empieza con sus megáfonos a hablar de corrupción, a tachar a este funcionario de esto, a estos de aquello. Son los mismos funcionarios a los que les han pedido materiales, contratos, plazas liberadas en ese audio que transcribió la CICIG esta semana, que lo comunicó. Chávez le pedía al ministro Rodríguez, el de Desarrollo Social, que le diera plazas liberadas, que todo quedaba en secreto. Miren, es increíble el descaro con el que ellos actúan. Pero no solo eso, Paula. Mira, a partir en de su las Twitter, mentiras. entren a su Twitter. En su Twitter sigue ella posteando. Después O sea, como de los esto no ha videos. pasado. Después de Sigue los diciendo, videos. el primer yerno de la nación señalado de corrupción. Ay, Dios santo. Cuando la señora es señalada de corrupción y sigue posteando, la única solución para combatir la pobreza, debemos generar oportunidades, el doctor Valdizón. Es decir, la delincuente profesional que pagamos, que se hace llamar honorable, encima sigue promoviendo el partido en el que está. Y el partido no la ha expulsado. No, el partido la invita a retirar. Eso, no le ha dicho, váyase. Pero yo creo que es un cúmulo de corruptos. En el escándalo que ha provocado, en la sensación que ha generado esos videos, poco nos hemos detenido a ver
se fijaron que es la cúpula del líder la que resulta acusada. 2 secretarios generales adjuntos del partido. Sí, la cúpula. Iba. Yo me refería y todos los pocos diputados de un han tratado, departamento, bueno, de líder. Pocos han tratado la importancia y lo clave que son estas figuras dentro del partido de oposición, si se le puede llamar de oposición, porque claramente en otra transcripción de las conversaciones escuchamos cómo ellos se preparan para gobernar. Es decir, desnudan completamente el sistema, y si en algún momento empezamos a decir la famosa alianza naranja, que era toronja, que era naranjada por fuera pero roja por dentro, aquí en sus escuchas ellos prácticamente develan cómo coludieron para hacerlo. Creo que poco se ha dicho y se ha analizado qué significa que puestos clave para Manuel Valdizón resulten acusados de estos hechos tan graves. Todos encabezaban listados, lo que quiere decir que no son soldados rasos de esa agrupación. Y hay una cosa, ¿saben ustedes quién va por candidata de líder en lugar del señor Medrano en Chinautla? Claro, una sobrina suya. Una sobrina. ¿Saben ustedes quién es el puesto número 5 en el departamento para diputado? ¿Quién? El hijo de la señora Arriaga. Claro. Es decir, lo que estamos viendo es que se van a salir, van a entrar los familiares directos y se va a manejar, o las probabilidades de que se maneje igual es las mismas. No te confías, porque eso de que se van a salir es si los fuerzan a sí, salir, porque son cueros duros. Lleva razón. Y se agarran, se aferran al puesto hasta que ya no dan más. Julia Maldonado es otro caso, diputada del líder, que le revocaron el amparo que le había dado uno de los 5 jueces a los que les pidió amparo cuando se lo negó la Contraloría al finiquito, y finalmente le revocan. O sea, me refiero a que tratan de aferrarse hasta el último momento, no a una plaza. Al final no es una diputación, sino a su inversión, a su negocio, a su modus vivendi para los próximos 4 años. Yo creo que lo que Claudia apunta a mí se me había escapado. Lo tienes, pero no lo aterriza, y Claudia lo ha aterrizado muy inteligentemente. Si tú pones la planilla de... En este caso es de líder. Te aparece un Baudilio Ichos que era una cabeza sustantiva y sustancial. Si ahora pones estas y algunas más que van a ir saliendo, Medrano era un punto, era un pilar, era un anclaje en el tema de los ayuntamientos. Y algunos alcaldes que ha metido ahí, que veremos a ver cómo salen. Llevas toda la razón. Esto lo que es una dinamita para la estructura de la perspectiva de quiénes eran los corruptos, y resulta que estaban en la cúpula. Nos fijamos en los golpes que recibe el Partido Patriota. Ustedes lo saben, yo no siento ningún aprecio por el partido líder, pero me parece que sí es necesario poner en perspectiva que estos mismos cuadros que hoy vemos atados al líder porque es el partido que está a punto de ganar, en muchos casos provenían de la Unidad Nacional de la Esperanza y jugaron también con el Partido Patriota. Bueno, el propio Manuel Valdizón, que viene desde el partido de Álvaro Arzú, el Partido de Avanzada Nacional. Lo que yo veo es un sistema político, un modelo electoral que favorece la construcción de esta red de extracción de fondos al Estado por muchísimas vías. Son ingeniosos y creativos realmente para encontrar tantas maneras de conseguir esos fondos. Miren, la labor parlamentaria, que en cualquier país del mundo es aplaudida como la mayor representación de democracia en una nación. Esa labor fiscalizadora en la que los diputados le exigen a los ministros que cumplan con los objetivos que se han trazado y utilicen apropiadamente los fondos públicos, en nuestro país se ha pervertido. Los diputados opositores exigen que les repartan parte del presupuesto a ellos, obtienen ese presupuesto por medio de empresas que son amigas suyas y gracias a esos fondos financian no solo sus propias candidaturas, sino se enriquecen a sí mismos. De otro modo, ¿cómo se explica, por ejemplo, que Mario Rivera, que tiene ¿cuántos años? 9 millones de quetzales. 9 millones en sus cuentas en efectivo. Ajá. Aparte estamos hablando de todas las propiedades que tiene y las propiedades que habrá de tener a nombre de parientes suyos o de amigos o de novias o bueno, no sé si el ¿Y han visto tiene novia, ustedes tampoco los medios oficiales del líder cómo han tratado el caso? Sencillamente lo han ignorado. Bueno, o han dicho que es un ataque político porque ellos van encabezando las encuestas. El diputado Barquín salió a defender que era un ataque político. Pero poco hemos hablado de cómo ha reaccionado el líder. Bueno, contra la fiscal general. Contra la fiscal general, contra CICIG, contra el embajador, presidente del Congreso que el embajador de Estados Unidos lo abuchearon. Tenía un rótulo de apoyo a la CICIG que se quedara y ahora es el que está exactamente porque resulta. Vamos a la pausa. ¿Qué es lo que pasa? Que donde levanten hay gusanos, en todas las bancadas, en todas las entidades, en todos los organismos del Estado. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.
a las 8:45. De vuelta en domingo a las 8:45, vamos con rápidas noticias electorales. Vea usted. Dos aspirantes a cargos públicos, Salvador Gándara, quien quería ser candidato a alcalde de la ciudad de Villanueva, y Julia Maldonado, quien aspiraba a una curul en el Congreso de la República, han quedado desamparados, carecen de finiquito y por lo tanto, en definitiva, no serán inscritos como candidatos, según ha dicho ya el Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, se encuentra en capilla ardiente el actual diputado Baudilio Hichos, quien está en medio de un proceso de antejuicio en su contra. También se encuentran en una situación precaria los diputados conspicuos de los que usted escuchó hablar en el segmento anterior, el señor Llanes, el señor Chávez, la señora Mirza Arriaga y el señor Mario Rivera, todos del partido Líder y todos de diferentes distritos, dos de ellos, entiendo, del distrito de Huehuetenango, uno de Quiché, y el señor Llanes, recuérdenme ustedes por favor, ¿es de San Marcos o de qué departamento es? Lamento no tener el dato exacto de en qué departamento se encuentra representando el señor Llanes, pero aparentemente no va a poder representarlo más. Vamos ahora al siguiente caso para discutir en rápidas noticias electorales. Primero fue el registro de ciudadanos, ahora ha sido el Tribunal Supremo Electoral. 4 votos en contra de uno, solo María Eugenia Mijangos ha votado a favor de que sea inscrita como candidata a la presidencia Suri Ríos Sosa. Los otros magistrados han dicho que de acuerdo con el artículo 186, inciso C, ella no puede ser candidata, a pesar de que existe ya un dictamen de la Corte de Constitucionalidad que avala la inscripción de los hijos de caudillos de golpes de Estado. En este caso, Efraín Ríos Montt fue el caudillo de un golpe de Estado al asumir la presidencia, la jefatura de Estado más bien, en 1982. Sin embargo, Suri Ríos cuenta todavía con por lo menos 2 instancias más, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, para buscar esa inscripción. A lo mejor tenga que ir, mire usted si esto no sería una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, una paradoja, que tenga que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde tanto saben sobre su padre. Ya tengo el dato correcto respecto al diputado Llanes. Él procede del departamento de Petén y representa al departamento de Petén. Yo me quedo hasta aquí con esta información. ¿Y qué les parece si vamos con Claudia Méndez Arriaza, quien ha preparado una nota de gran relevancia para todos? Vamos a presentar la nota de esta manera. Es como un juego de pulsos lo que ha atravesado el gobierno de la República, pero también el Congreso. Un juego en donde a veces se aprieta, pero en otras veces se libera. Voy a presentar, por ejemplo, lo que pasó esta semana. Ustedes se dieron cuenta que, por un lado, el CUC se une a esas manifestaciones y genera una presión sobre el Congreso de la República. Pero por el otro lado, otro grupo, que ustedes lo ven sentados ahí, dirigido por Joviel Acevedo, también se cuenta en ese mismo grupo el señor Luis Lara, Neri Barrios y otros sindicalistas que se han agrupado y han generado paros como para apoyar al gobierno. Es un pulso. Por un lado, la presión, y por el otro lado, esa presión se intenta liberar para el gobierno. No sé si mis compañeros lo quieren comentar uno por uno. Comentar rápido el del lado del magisterio. Es vergonzoso que el mismo jueves hayan hecho bloqueos para oponerse a las reformas a la ley del servicio civil. Cuando estamos diagnosticando, cuando estamos exigiendo como sociedad que haya cambios en la forma en que se designan funcionarios. Es obvio que los sindicatos son uno de los principales afectados porque son sus cartas de negociación con el poder de turno. Usted me da plazas en las condiciones en que yo se las pido y yo le respondo a usted en las condiciones en que usted necesita. Si usted me exige que tengan competencia y trayectoria, simplemente esa negociación la pierdo. Y es terrible
que haya, ya es la segunda protesta. Es siempre por hecho de oponerse ver a una a sindicalistas reforma del lado del poder o del gobierno ya. Lo que el Q hace es decirle al gobierno, o negociáis o lo tenéis peor, y lo que los indica. Esto es el juego del policía bueno y el policía malo, y los sindicalistas lo que le dicen es, no hombre, negocia con nosotros que te arreglamos todo. Los sindicalistas, que al fin de cuentas es una mafia rentista, que lo único que hace es extraer todo lo que puede y no mejorar nada, esto de los sindicatos que lleva desde hace tiempo, lo que a mí me gustaría saber es en qué han mejorado el país, porque la educación sigue igual, la salud sigue igual y el resto sigue exactamente igual, excepto los dirigentes sindicales, que son los únicos que han mejorado. Además hay un punto más en este tema. Si estamos hablando de reforma de la ley de servicio que lo optimice, ya lo has dicho tú. Pero lo segundo es, si estamos hablando de no reelección, ¿por qué los sindicatos que terminan recibiendo dinero público no siguen las mismas vicisitudes de no reelección de los funcionarios públicos? Es decir, ahí hay un enquistamiento de esos tres personajes y de algunos más que son rentistas. Son rentistas y con el gobierno que llegue van a exprimirlo a costa de los ciudadanos todo lo que puedan. Hasta que no entendamos eso, la sindicación, que como dijo una vez Juan Luis, me quedo con la frase, está hecha para mejorar las condiciones de trabajadores en relación a llegar a un ten con la empresa, se han convertido en vampiros del Estado, nada más. Miren, yo veo respecto al apretón y la liberación, yo sí creo que estos sindicalistas están favoreciendo el statu quo. Lo que están haciendo es, vía esas rentas que ellos obtienen, dándole oxígeno al sistema y que se mantenga el mismo sistema corrupto. Ellos no luchan en contra de esa corrupción. Yo veo un papel más interesante el del Comité de Unidad Campesina. No lo veo como lo está diciendo Pedro, no veo extorsionista el papel del CUC, pero me parece que la presencia del CUC en favor de las reformas a ese sistema político corrupto, o limitar a ese sistema político corrupto, pone muy nervioso a un sector muy conservador de nuestro país, que ve en las demandas naturales del CUC una amenaza concreta para el modelo económico de nuestro país. Pero yo por creo otro que lado, es voy a realidad. agregar un pequeño detalle, le quita la etiqueta de elitista, oligarca o urbano que el propio Joviel Acevedo le ha dado a las manifestaciones que ocurren aquí a la capital, porque él ha dicho claramente que esos reclamos que se hacen en las plazas son exclusivamente urbanos de clases medias, pero tener al CUC exigiendo eso le quita completamente la etiqueta. Vamos a ver otro apretón y al mismo tiempo otro respiro que recibe tanto gobierno como Congreso. Ocurre desde la semana pasada, aunque hay una salvedad aquí que lo puede salvar. Miren, me parece a mí que estaba recibiendo él un apretón, el gobierno, y los antejuicios del presidente Otto Pérez Molina, los amparos que él solicita contra su antejuicio, demuestran que por un lado hay 3 magistrados que están apretando, Gloria Porras, Mauro Chacón, Juan Carlos Medina, con fallos que, voy a decirlo de esta manera, con fallos que se sostienen por sí mismos, pero por el otro lado se colocan otros 3 magistrados que empiezan a liberar ese aire que le falta al gobierno, y ellos son Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y el nombramiento de Manuel Reginaldo Duarte. ¿Se dan cuenta ustedes cómo tratan de llevar? Todas las discusiones van a terminar en Corte de Constitucionalidad. Aquí hay unos que aprietan, pero otros que liberan el aire. Yo lo que veo que esta división que tú propones ha existido siempre. Siempre han visto 3 y hemos visto al señor Mauro Chacón y a Gloria Porras, ¿verdad?, votar en contra. Yo sí disiento en que la decisión de Gloria Porras y Chacón sea la correcta versus lo otro. Ahí disentimos tú y yo, sí. Podemos disentir lo que sea, pero no hay por qué darle el valor absoluto de que la decisión es la correcta y lo otro es lo incorrecto, porque si solo fuera siquiera por decisiones tomadas, más decisiones han tomado los que ahora ves incorrecto y ha habido votos disidentes de los correctos. Lo que yo sí veo es que hay 2 grupos. Un grupo de Gloria Porras y el señor Chacón. Hay que decir que la señora Gloria Porras fue nombrada por el presidente Colón y forma parte de los amigos del señor Valdizón. Al igual que otros forman parte de otros, pero no hay que perder el norte. ¿Por qué? Porque fue en la época de la UNI. ¿Pero por qué es amigo del señor Valdizón? Hasta donde yo sé, hasta la información que yo tengo, la amistad inicial y la recomendación al presidente Colón viene de la época de la UNI. Pero te digo la información que tengo. Si está equivocada, está equivocada. No, claro, pero estoy diciendo la que tengo, nada más. Pero solo quiero hacer un contrapunto hacia esto. Se supone que PP y Líder se unen para elegir un 3er magistrado. ¿Sí? Se supone que PP y Líder coluden para detener el antejuicio del señor presidente. Pero aquí viene esta magistrada que se comporta
completamente independiente de lo que estos dos grupos de presión están haciendo. Bueno, completamente independiente no. Habrá que ver si aquí lo que se está haciendo es un juego explícito y hay un juego implícito. Estamos pensando que PP y Líder coluden para. Habrá que ver si coluden para y luego Líder hace su propio juego. Está muy claro que la elección del tercer magistrado... Vamos a ver, aquí el punto es que hay dos grupos. Esa es la secuencia. Y tú mencionaste que Gloria Porras fue nombrada por el presidente Colom. Eso es cierto. Pero hasta la información que yo tengo fue aconsejada por... Gloria Porras votó en contra, igual que el resto de magistrados, de la inscripción de Sandra Torres en aquel momento como candidata a la presidencia. Lo cual muestra independencia. Lo cual corrobora mi tesis, no se te olvide. ¿En qué sentido? En el sentido de que es amiga y nombrada por el señor Valdizón. Porque en aquella época... por Álvaro Colom. Sí, es que yo sé que fue nombrado por Álvaro Colom, eso sí lo sé. Y vota en contra de Sandra Torres. ¿A quién favorecía el voto de Sandra Torres? Yo no veo... Te digo la información que a mí me ha llegado. Pero era notoriamente inconstitucional la inscripción de la señora Torres. Absolutamente. No era un favor a Valdizón. Yo lo sé, pero es que concurren las dos cosas. Era notoriamente, a pesar de que el presidente la nombrara, y encima favorecía. Pedro, coincidencia. Yo veo mediante resoluciones más favor a Valdizón, por ejemplo, de parte del lado del señor Molina Barreto, cuando favorece que las cortes actuales, acordadas entre PP y UNE, se entronicen en sus respectivas magistraturas, y cuando favorece que no haya antejuicio para el presidente Pérez Molina, que en los otros casos. Sí, ahí veo resoluciones más favorables a Valdizón. De acuerdo. Vamos a tocar el último apretón y el último respiro. Me voy a saltar uno porque me parece que este ha sido el apretón más duro durante la semana. La comunidad internacional reconfigura sus posiciones de cara al gobierno y al propio Congreso de la República. Se presenta tanto el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, como los embajadores de la Unión Europea. Voy a parafrasear una de las frases que dijo Manuel Legarreta, el embajador de España. Dijo que a los diputados les ha quedado grande el traje, que no están representando a la sociedad que fuera del Parlamento clama por los cambios al sistema político. Y del otro lado, ¿quién lo libera? Pues lo sigue sosteniendo, sigue dándole un respiro. Líder, PP, y ya vimos dos diputados de Viva que se han unido a estas dos bancadas. Paola. Bueno, creo que esta semana vimos que confluyeron los representantes de la comunidad internacional con la comitiva de Estados Unidos que vino a unirse a este clamor de que le pongan oído a la petición de la población. Y por parte del Congreso de la República es que no me sorprende. Tal vez Líder es el factor que... Viva, es el factor que me parece novedoso. Pero Líder y PP están confabulando, por no decirlo de otra manera, desde el año pasado. La presión de la comunidad está más fuerte, el presidente está sumamente apretado del cuello casi. Vamos rápidamente a presentarle ya la portada de la revista Contrapoder esta semana. Ahí lo ve usted, piñata en el aeropuerto. Mire, prácticamente cada gobierno ha repartido hangares, espacios adentro de espacios comerciales adentro del aeropuerto, posiciones beneficiosas para sus allegados. Pero el último interventor, el señor Jair Samayoa, que era el piloto de Roxana Valdetti, es que verdaderamente lo ha rifado todo, lo ha repartido todo. Incluso le ha quitado a las salas de espera espacio para poder otorgar más posiciones a intereses comerciales. Peor aún, ha favorecido la construcción de una carretera, mire usted este riesgo, una carretera privada que desde la avenida Hincapié llega directamente hasta un hangar que está al lado de la pista, y de ese hangar pueden salir aviones justamente para tomar vuelo. Pedro, eso en cualquier país del mundo sería un escándalo. Y por si fuera poco, esa carretera se está construyendo abajo del talud que sostiene, una parte del relleno que sostiene a la posición hacia el sur de la pista aérea. Eso también supone un riesgo en términos estructurales. Aquí hay un procurador general de la Nación que está encargado de estas cuestiones. Creo que no existe. Bueno, parece que no existe, pero hay un procurador general de la Nación que está encargado de velar por los intereses. Y cuando una
animalada, una burrada o una cosa de este tipo que viene, bueno, además que viene a ser evidencia, pues se para, se declara lesivo y se corta, pero es que estamos en lo mismo, si es que llevamos todo el programa hablando de lo mismo. La corrupción le llega hasta los puestos de los chucos, y perdón lo de los puestos de los chucos. Entonces, cuando la corrupción llega a los puestos de los chucos, resulta que hay tal nivel de podredumbre que mires donde mires, lastimosamente la encuentra. Pues ese es el tema principal de la revista Contrapoder esta semana, pero va a encontrar usted muchísima información, entre otras cosas, entrevistas interesantes con dos funcionarios de gobierno que explican cómo se ve la crisis desde el lado de adentro. Mucho hemos dicho desde afuera, pero es interesante escuchar también qué se piensa desde adentro. Hemos llegado ya al final de esta emisión de domingo a las 8:45. Le agradecemos mucho su participación en este programa. Le invitamos a que nos acompañe en Destino 2016. Ya sabe usted que hoy será entrevistado Alejandro Yamatei. Rápidamente le dejamos en compañía de la viñeta de la semana y nos despedimos deseándole que tenga usted una semana laboral muy beneficiosa.